Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Solamente voy a mostrarles el documento con el que vamos a estar trabajando. Aprovechando que habemos varios hoy, porque pues el día de ayer por cuestiones técnicas no pudo haber prácticamente videoconferencia, ¿no? El documento lo pueden encontrar en Classroom. Se llama Apuntes Access, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí arriba, Apuntes Access. Y ese documento es con el que vamos a trabajar prácticamente el curso. El día de ayer comentaba a los compañeros que estaban aquí presentes que vamos a evaluar este curso con un examen. ¿Sale? Es un examen teórico de opción múltiple. El examen va a salir de este documento que vamos a tener acá. ¿Ok? Entre los motivos que les expresaba yo ayer a los compañeros era que el tiempo que tenemos es muy limitado. O sea, tenemos 8 clases. Entonces, en 8 clases, pues no aprendemos los conceptos de bases de datos y no aprendemos a manejar un sistema gestor de base de datos, que en este caso es Access, ¿sale? Entonces nos vamos a basar en la parte teórica para que ustedes conozcan lo que es una base de datos, que fue lo que vimos en la clase de ayer, y que es un gestor de base de datos, que es un programa que sirve para manejar bases de datos, ¿sale? Que también ese tema lo tocamos ayer. Ahora, dentro de esta teoría tenemos cómo diseñar una base de datos, los elementos que conforman una base de datos, cómo está formada una base de datos. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar nosotros, porque a fin de cuentas, yo platicaba el día de ayer que entre los sistemas gestores de bases de datos, que son los programas que me sirven para usar una base de datos, pues tenemos Access, que es el que, digamos que es el más sencillo, es el que está, digamos que programado para este curso, pero también es el más limitado. Entonces, muy probablemente el Access es muy rara la vez que lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque si se va a llevar un registro sencillo, regularmente pues, se puede llevar en un Excel, algo muy sencillo. O, por ejemplo, se trabajan con programas, ¿sale? O sea, por ejemplo, en algún consultorio lo más probable es que tengan algún programa para llevar la bitácora de pacientes o el registro de pacientes, ¿no? Y estos pues tendrán sus propias bases de datos y nosotros manejaremos la información a través de un programa interfaz a esa base de datos. Entonces, y ya digamos que si vamos a un nivel programación, que ya quiero yo construir aplicaciones, pues no van a voltear a ver a Access para construir aplicaciones. Van a trabajar con alguna de estas bases, de estos gestores, ya sea MySQL, SQL Server, Oracle, que son los más, quizás los más comunes y los más robustos para este tipo de objetivos, ¿no? Entonces Access queda un poquito ahí en el limbo, que es posible usarlo, no está de más que lo conozcan, pero pues puede servir para una oficina pequeña, para hacer algún tipo de registros. Si quiero llevar ahí un registro de gastos y quiero irme un poquito, un nivel más arriba de Excel, pues también podemos usar lo que viene siendo Access, ¿no? Pero pues por lo general Access es un programa que queda allí en el limbo, ¿no? Como que al menos en mi experiencia personal, en lo que yo he trabajado y pues, trabajado como desarrollador, pues Access es muy raro que se ocupe, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en el curso en lo que viene siendo la base para una base de datos, ¿sale? Para que ustedes tengan la base, para que comprendan cómo se forma una base de datos, cómo debería de ser una base de datos, cómo se diseña una base de datos,
¿sale? Entonces, aclarado este punto, les comento que el examen lo voy a subir apenas terminemos esta parte teórica, que considero que debería ser jueves, más tardar lunes, ¿sale? Entonces, una vez terminado esto, ahora sí que subiré un examen que tendrán que resolver, y ahora sí que como ya estamos próximos a terminar, 27 terminamos, habrá que estar al día con sus actividades, porque pues ya terminando el curso ya se entregan calificaciones, ¿sale? Entonces ténganlo allí pendiente, ¿ok? Y yo les comentaba también el día de ayer, no se vayan a aventar a resolver el examen sin antes haber leído, al menos haber leído estas 18 hojas, y de preferencia haberse visto las clases, ¿vale? Y si ahora sí que si se han estado conectando, han estado viniendo a hacer sus tareas, y tienen alguna duda, pues que mejor que preguntarlas antes de resolver el examen, ¿ok? Bueno, pues entonces el día de ayer veíamos definición de concepto de base de datos, ahí lo pueden revisar en el video. Veíamos la definición de lo que es un sistema gestor de base de datos y veíamos las características y funciones de un sistema gestor de base de datos, ¿sale? Entonces, rapidito recapitulando, una base de datos es un conjunto de datos. No tiene que ser electrónica, puede ser física. Un sistema gestor de base de datos es un sistema que me permite trabajar con lo que es una base de datos, ¿ok? Este sistema gestor, pues ahí sí es para las bases de datos electrónicas, ¿no? Y estas son las características mínimas deseables que debería de tener un gestor de base de datos para poder trabajar. Ok. Entonces, vamos ahora a iniciar con el tema del día de hoy, después de este pequeño recordatorio de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Y ahora nos vamos a trabajar, no vamos a trabajar con diversos tipos de bases de datos, vamos a trabajar con uno nada más, pero esto a modo de pues un poquito de conocimiento quizás general no tanto, ¿verdad? Pero un poquito de conocimiento histórico de base de datos. Platicar que hubo otros modelos de bases de datos, ¿sale? Entonces, un modelo de base de datos podemos decir que es la manera en cómo se va a estructurar la información en la base de datos, ¿sale? Esto sí nos sirve para comenzar a platicar más adelante sobre las bases de datos relacionales, que son las que vamos a usar, ¿no? Entonces, un modelo de base de datos es más que nada la estructura de la base de datos. ¿Cómo se va a organizar esta base de datos? Cómo se va a guardar, cómo se va a almacenar la información. ¿Ok? Entonces, en la actualidad podemos decir que tenemos dos tipos de bases de datos, ¿sale? Pero pues vamos con un poquito de historia y ahorita vamos platicando cómo es que llegamos a los dos actuales. Digamos que de los tipos de bases de datos que tenemos aquí presentes en el documento, tenemos como primera parte la base de datos jerárquica. Que esta base de datos jerárquica es un poquito como se manejan las carpetas en Windows, ¿sale? Tenemos un nodo padre, que este nodo padre pues va a tener nodos hijos, y cada uno de estos nodos hijos va a tener ahora sí que otros nodos hijos y pues a su vez otros nodos hijos, ¿no? Entonces esto es muy parecido a que tengo una carpeta, que la carpeta puede tener subcarpetas y que dentro de cada una de esas carpetas puede haber otras carpetas, ¿no? Es un modelo jerárquico.
Entonces voy a leer la definición, ya les expliqué más o menos cómo funciona, es como las carpetas de Windows. Nos dice que una base de datos jerárquica estructura los campos en nodos en lo que viene siendo una estructura jerárquica. Los nodos son puntos conectados entre sí formando una especie de árbol invertido, ¿sale? Por eso nos dice que es un árbol invertido, pues aquí en el dibujito podemos ver que es como si tuviéramos aquí las ramas, ¿no? Si esto le diéramos vuelta, esto sería como que el tronco y esas serían las ramificaciones, ¿no? Cada entrada tiene un nodo padre que puede tener varios nodos hijos. Esto se suele denominar como una relación uno a muchos, o sea, un padre con muchos hijos. Los nodos inferiores se subordinan a los que se hallan a su nivel inmediato superior. O sea, los nodos de aquí de pasajero, pues pertenecen en este caso al vuelo 209. Aquí me lo están marcando. Si hubieran otros pasajeros, por ejemplo en el vuelo 400, pues tendríamos que marcar e indicar que tenemos otros pasajeros en este vuelo, ¿no? ¿Sale? Un nodo que no tiene padre es llamado nodo raíz. La raíz del árbol, en tanto que los que no tienen hijos son conocidos como hojas. Esta es una hoja, no tiene hijos, esta es otra y esta es otra. ¿Sale? Cuando se desea hallar un campo en particular, tenemos que empezar por arriba y vamos descendiendo en lo que viene siendo la ruta hasta la carpeta, en este caso hasta el nodo. ¿Sale? Les digo carpeta porque como se parecen las carpetas de Windows, ¿no? Entonces, esta estructura es muy parecida a las carpetas de Windows, por no decir que es la misma, es una estructura jerárquica, pero esta estructura en una base de datos tiene limitaciones. Por ejemplo, entre ellas tenemos que si borramos a un nodo padre, por ejemplo, el vuelo 209, si nosotros lo borramos, pues automáticamente se borran también los hijos, los pasajeros de ese vuelo, que no significa que esté mal, es correcto, pero si en algún momento quisiéramos hacer ahí algún cambio, tenemos que borrar toda esta información. Solo puede añadirse un nodo hijo si existe el nodo padre, ¿sale? Y lo más significativo es que esta estructura es muy rígida, ¿sale? Entonces, cada nodo hijo solamente puede tener a un nodo padre, ¿ok? Y no puede haber relación entre nodos hermanos, ¿ok? O sea, no existe. Entonces, esto acarrea limitaciones que empiezan a impactar en lo que viene siendo el manejo de lo que son las bases de datos, ¿no? Entonces, esta estructura comienza a evolucionar y luego tenemos esta estructura que es una base de datos en red, ¿sale? En este caso vamos a leer y ahorita le explicamos. Dice, como en el caso de las bases de datos jerárquicas, se trata de una organización jerárquica de nodos, pero a diferencia de la jerárquica, aquí un nodo hijo puede tener más de un solo nodo padre. O sea, podemos tener relaciones muchos a muchos, ¿sale? En las bases de datos en red existen los punteros, que son conexiones adicionales entre nodos padres y nodos hijos, que permiten acceder a un nodo por distintas vías, ¿sale? Entonces, prácticamente aquí tenemos nodos hijos que tienen varios nodos padres. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 3 ciudades, tenemos 3 productos, ¿sale? Y tenemos vendedores, que creo que aquí se equivocaron, quisieron poner productos aquí abajo y vendedores aquí arriba, pero bueno. Aquí tenemos que Torres puede vender en Maracay, se puede vender, vamos a tomarlo como que es un producto, ¿no? Se puede vender en Maracay, se puede vender en Valencia y se puede vender en Barquisimeto,
¿sale? Entonces no está limitado a un solo nodo, ¿sale? Y con esto evitamos duplicidad de información, porque si tuviera que ser padre e hijo y alguno de los vendedores va a vender en los 3 lugares, pues tendríamos que repetir al mismo vendedor 3 veces, uno por cada lugar. Y nosotros veíamos el día de ayer que para que una base de datos sea consistente, debemos de eliminar redundancia, que son datos repetidos, ¿sale? Entonces ténganlo en cuenta, ¿sale? Entonces, por eso es que estos modelos que acabamos de ver son modelos pues que se fueron desechando o fueron evolucionando, por llamarlos de alguna manera, y llegamos a este, que es el modelo de bases de datos relacionales. ¿Ok? Este modelo es sobre el que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ok? Y es que el que ahorita les voy a platicar cómo funciona. ¿Ok? Bueno. Entonces, este modelo de bases de datos relacionales funciona a través de relaciones. Ahorita vamos a leer la definición y les voy explicando cómo es que estos funcionan. Antes de que pasemos a esto, ¿alguna duda que tengan? Ahí en línea, chavos, ¿todo bien? Ok, perfecto, entonces. Bueno, entonces vamos con bases de datos relacionales. Vamos a leer primero. Nos dice que esta organización ofrece la mayor flexibilidad, ya que los datos se almacenan en tablas diferentes conformadas por filas y columnas. En una tabla, las filas contienen los registros y las columnas nos representan campos. Las tablas relacionadas poseen un campo en común, al cual nosotros vamos a llamar campo clave, mediante el cual la información almacenada en una tabla puede relacionarse o enlazarse con la información que se encuentra almacenada en otra tabla. ¿Ok? El modelo relacional, en el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones. Cada tabla debe de tener un nombre único, no podemos tener 2 tablas con el mismo nombre dentro de una base de datos, ¿ok? No podemos tener en una tabla 2 filas iguales, ¿ok? Prácticamente no está permitido tener duplicados. Y todos los datos en una columna deben ser datos del mismo tipo, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos 2 tablas, una tabla de clientes y una tabla de pedidos, ¿ok? Voy a abrir un PowerPoint para que trabajemos un poquito mejor esto, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos por ejemplo aquí con esta tabla de clientes. En una base de datos relacional, una tabla me puede indicar una relación o me puede, digamos que, representar un objeto, ¿sale? Y estos objetos se van a relacionar entre sí a través de lo que se conoce como campos clave, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar sobre esta tabla que tenemos aquí arriba, la tabla de clientes. Aquí tenemos
que en una tabla, en una base de datos relacional, las columnas me representan propiedades de una entidad o de un objeto, ¿sale? Entonces, aquí yo tengo un objeto que es el objeto cliente, ¿sale? Vamos a poner, tengo el objeto cliente. Esto es mi objeto cliente que está representado en esta tabla, ¿sale? Pero un objeto tiene que tener propiedades. Y aquí tenemos, por ejemplo, una propiedad que se llama CI, que me imagino que es algo así como que un identificador, algún tipo de RFC, ¿no? Yo le voy a poner aquí RFC, pues estamos en México, ¿no? Entonces tiene un RFC, un cliente, tiene un nombre, ¿sale? Un cliente, aquí tiene otro campo de identificación. Vamos a obviarlo. Vamos a poner que tenemos el campo de dirección, ¿sale? Vamos a ponerla así, dirección. Y tenemos el campo de teléfono, ¿sale? Entonces, este objeto que yo tengo acá cuenta con atributos que me definen a este objeto, ¿ok? Cliente es mi objeto. ¿Cuáles son las características que tiene mi cliente? Pues mi cliente tiene un RFC, mi cliente tiene un nombre, mi cliente tiene una definición, una dirección, perdón, y mi cliente tiene un teléfono, ¿sale? Entonces, estas, en este caso 4, porque tenemos 4 escritas aquí, estas 4 propiedades me van a definir a un cliente, ¿ok? Y estas 4 propiedades me están determinando a una entidad, en este caso, a una instancia de ese objeto, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta tabla que tenemos acá me está representando un cliente, o sea, las propiedades que debería de tener un cliente. Cada una de estas columnas me está indicando una propiedad característica de los clientes, ¿ok? Y cada fila que encontramos dentro de la tabla me está representando una instancia de este objeto, o sea, me está representando a un cliente, ¿sale? El objeto es lo general, es digamos que la representación general, ¿sale? En este caso, este es el objeto cliente. ¿Qué es lo que debe de tener un cliente? O al menos cuáles son las propiedades que yo quiero almacenar en mi base de datos, pues son estas 4, un RFC, un nombre, una dirección y un teléfono. ¿Ok? Ahora bien, cada que yo agrego un renglón, estoy agregando un cliente. Así se le llama en programación instancia. Es una instancia del objeto. Ya es un particular, por así decirlo. ¿Sale? Es como nosotros somos personas. Podemos definir un objeto persona, que tiene una persona, pues tiene nombre, tiene edad, tiene fecha de nacimiento, tiene apellidos. Pero una vez que ya particularizamos y ya decimos, no, pues es Román Canto, tantos años, tal fecha de nacimiento, entonces ya tenemos instancias de ese objeto persona y esas instancias son los que vamos a estar nosotros registrando en una tabla, ¿ok? Entonces, esta tabla que yo tengo acá tiene guardados clientes, información de clientes, ¿ok? ¿Qué nos decía aquí arriba? Cada tabla debe tener su nombre único. Tabla clientes. No puedo tener 2 tablas clientes en la misma base de datos. No puede haber 2 filas iguales.
no puedo dar de alta al mismo cliente. ¿Sale? Al cliente solamente se le da de alta una vez. ¿Ok? Sí, y obviamente más adelante vamos a ver que tenemos que buscar maneras de identificar que cada cliente sea único. ¿Ok? De momento, pues nos quedamos con que no puede haber dos clientes iguales en la misma tabla. Y número 3, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. O sea, hace que si yo tengo una propiedad que es teléfono, en la columna teléfono no puedo tener información que no sea un teléfono. En la columna nombre, que es la propiedad de nombre, no puedo tener información que no corresponda al nombre de una persona. ¿Ok? Es lo que nos quiere decir estos 3 puntos que tenemos ahí arriba. ¿Sale? Y por último tenemos que aquí otra tabla que se llama tabla de pedidos. Aquí tenemos un objeto que se llama pedidos y este objeto tiene sus propiedades, que es el número de pedidos. Tiene este que dice identificación del cliente, fecha, monto, embarque y cargo de envío. Si se dan cuenta, este campo es lo mismo que este que tenemos acá. Aquí en la tabla de clientes es digamos que forma parte del cliente y aquí en el pedido está relacionado con el pedido. ¿Sale? Entonces, cuando el libro nos dice que en las bases de datos relacionales podemos tener que dos tablas se relacionan entre sí a través de un campo, significa esto. Estos dos registros, o estas dos tablas, perdón, las dos tablas están relacionadas a través de este campo. ¿Sale? Y aquí en este ejemplo, este registro nos dice que el cliente que tenemos aquí, Torres, Torres no sé qué, compró, y aquí nos dice que su compra es el pedido 455, la fecha de compra, el monto, el embarque y cuánto se le cobró de envío. ¿Sale? A través de esta relación podemos acceder desde los datos de la tabla cliente hacia los datos de los pedidos que tuvo esta persona. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo de dos tablas que se encuentran relacionadas. ¿Ok? Ventajas, pues que nos provee de herramientas que nos van a garantizar que evitemos la duplicidad de registros. Número 2, garantiza la integridad referencial. O sea, hace que si eliminamos un registro, se eliminen automáticamente todos los registros que están relacionados para evitar que la base de datos sea inconsistente. O sea, si yo doy de baja y elimino un registro de un cliente, en la tabla de pedidos no puedo seguir teniendo información de ese cliente. Se tendrán que borrar todos esos pedidos también. Y número 3, favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. La normalización es un proceso que vamos a ver más adelante, que es un proceso mediante el cual nosotros eliminamos errores de diseño en una base de datos. Una base de datos, para evitar lo que vienen siendo inconsistencias de datos, debe de estar bien normalizada. Si la base de datos no se encuentra bien normalizada, es una base de datos que no me garantiza la consistencia de la información y por lo tanto es una base de datos que no sirve. ¿Sale? No sirve porque no puedo confiar en ella, puede volverse lenta, puede darme errores de duplicidad de información, puede darme errores de inconsistencias de datos, entonces es una base de datos que no sirve. Entonces, diseñar una base de datos incluye normalizar las tablas de una base de datos. ¿Ok? Y bueno, para el resto del curso vamos a estar trabajando
con bases de datos relacionales. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, compañeros? Ahí tenemos una, ¿me pueden decir? Isabel, ¿cuál es tu duda? ¿Todo bien? Ok. Ok, perfecto. Bueno, ya para finalizar, vamos, vamos a tocar aquí este tema de las tablas. ¿Sale? Nos dice que en un sistema de base de datos relacional, los datos están organizados en tablas. ¿Sale? Las tablas almacenan información sobre un tema, como pueden ser los clientes de una empresa o los pedidos realizados por cada uno de estos clientes. El ejemplo que veíamos hace un momento. Las tablas se relacionan de forma que a partir de los datos de la tabla de clientes podamos nosotros acceder a la información de los pedidos que estos clientes han hecho. Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema o un asunto particular, como pueden ser los ejemplos que hemos visto antes, lo que es el ejemplo de clientes y el ejemplo de pedidos. ¿Sale? Las tablas van a contener campos. En una tabla, como les había dicho, las columnas nos representan campos o propiedades. O sea, es lo mismo. Una propiedad es un campo del objeto. ¿Sale? Y lo que vienen siendo las filas, lo que me va a representar es a un cliente en particular. ¿Sale? Dice, el conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se denomina registro o fila. Así, todos los campos de un cliente forman un registro y todos los datos de otro cliente formarán otro registro. ¿Ok? Bueno, les decía, ya para finalizar, pues como hemos visto nosotros aquí, en esta tablita tenemos propiedades, tenemos en este caso pedidos o instancias del objeto, ¿sale? Lo mismo que aquí arriba, y yo comentaba que cada campo pues tiene que tener el mismo tipo de información, ¿ok? Ahora bien, dependiendo del gestor de base de datos, el gestor de base de datos es el programa que usamos para construir una base de datos o para administrarla, ¿sale? Me permite crear campos de diferentes tipos, ¿sale? Aquí les voy a listar, ahorita los vamos a mencionar muy rapidito, pero queda de tarea para que le den una leidita. Los campos que estaban disponibles en Access 2010. Muy probablemente ahorita ya tengamos, no que estos dejen de existir, porque van a seguir funcionando, pero quizás tengamos alguno nuevo, ¿sale? O alguno pudiera haber cambiado de nombre, pero pues este es un general. Por lo regular, es como que algo muy generalizado los tipos de campos que se pueden manejar, ¿sale? A veces se les cambia el nombre, pero como funcionan es igual, ¿sale? Entonces, tenemos campos que pueden llevar texto, ¿ok? El máximo número de caracteres. Recuerden que los caracteres pueden ser letras, símbolos o números. Si yo creo un campo de tipo texto, lo máximo que puedo escribir en él es hasta 255 caracteres. ¿Sale? Ahora bien, cuando creamos un campo de texto, podemos indicarle nosotros si va a estar limitado a menos de esos 255 caracteres, lo cual es muy importante. Por ejemplo, si en un campo texto ustedes van a guardar
el nombre de una ciudad, por ejemplo, pues ¿cuántos más caracteres puede tener el nombre de una ciudad? ¿30? ¿40? ¿50? Entonces, no tiene caso que tengamos que cada campo se cree con 255 caracteres si solamente vamos a ocupar 50, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando creamos una base de datos, cada campo va a ocupar espacio en el disco duro, ¿ok? Y si, por ejemplo, yo creo un campo que me ocupe 250 caracteres, por cada cliente o por cada, digamos que por cada ciudad, porque es mi campo, es base de datos de ciudad, ¿no? Perdón, es mi tabla de ciudades. Por cada ciudad que yo tenga, a ver, creo que se desconectó. ¿Ya regresamos? ¿Ahorita sí se escucha? ¿Sí? Ya, ok. Pues creo que se cortó el internet. Ya les vuelvo a compartir la pantalla. ¿Y ahorita? ¿Se ve o no se ve? Ahí está, gracias. Ok, bueno, entonces les comentaba yo. Cuando creamos nuestras tablas, cada una de estas tablas debe de llevar el tipo correspondiente de lo que va a almacenar. Y también tenemos que considerar el tamaño que va a tener el campo. Les decía yo, quizás el más común sea el tipo texto, ¿sale? El tipo texto de cajón, aquí nos dice que al menos en 2010 traía 50 caracteres por defecto. Digamos que vamos a tener una tabla donde vamos a guardar el nombre de distintas ciudades. ¿Cuántos más caracteres puede tener una ciudad? O sea, el nombre de una ciudad. 50 lo mucho quizás. No creo que haya una ciudad que ocupe 255 caracteres. Entonces, si ustedes crean un campo y a ese campo ustedes le dan el tamaño de 255, cada registro que ustedes vayan creando, cada uno de estos registros va a ocupar 255 caracteres, aumentando así el tamaño de la base de datos. Aunque estén en blanco, como ya creamos que el tamaño va a ser 255, cada registro que se cree va a ocupar en ese campo 255 caracteres. ¿Ok? Entonces, al momento de diseñar la base de datos, tenemos que también ver cuánto va a ser el tamaño máximo de texto que se puede introducir en cada uno de estos campos. ¿Sale? Entonces, tenemos tamaño texto que me va a servir hasta para 255 caracteres. ¿Ok? Luego tenemos el tamaño memo, que es cuando queremos tener un campo que ocupe más de 255 caracteres. Regularmente si queremos algún campo donde se guarden observaciones, donde se guarde este tipo de cuestiones, ¿no? Tenemos un campo que se llama número, que se usa cuando vamos a guardar números. Ahora, este campo número a su vez tiene subtipos que pueden ser desde lo que son números que van a llevar números decimales hasta números que van a ser puros enteros de diferentes tamaños también. ¿Sale? Tenemos un campo para guardar fechas y horas. Tenemos un campo que nos suelen recomendar para el uso de monedas. Tenemos un campo que va a ser para autonumeración. Cuando lleguemos por ahí se los voy a explicar.
Y tenemos un campo que se conoce como, bueno, en Access lo conocen como sí o no. En otros gestores son campos lógicos. Recuerden que en Excel vimos que valores lógicos solamente tenemos dos, falso y verdadero. Este tipo de campos pues solamente pueden tomar dos valores, falsos y verdaderos. ¿Ok? Y aquí tenemos estos dos. Bueno, tenemos 3, 4 campos más. Los tiene Access. Particularmente no los suelo usar. Es un campo, por ejemplo, para guardar objetos de tipo Excel o Word, gráficos. Esto hace pesadísima la base de datos. No los recomiendo. Tenemos el campo de hipervínculo para guardar hipervínculos. Tenemos el campo de datos adjuntos. De nuevo, tampoco los utilizo porque ocupan espacio. O sea, guardar objetos en una base de datos les va a hacer la base de datos pesadísima. Y lo que queremos es que la base de datos sea lo más rápida posible. ¿Sale? Y tenemos los campos calculados, que estos campos son campos que se calculan a partir del valor de otros campos. Particularmente tampoco los uso. ¿Sale? Todo lo que sea lógica de negocio, prefiero tenerlo en otro lado, no tenerlo en la base de datos. ¿Ok? Entonces, estos datos, estos tipos de datos, son los que se utilizan al menos en Access 2010. Les digo, los más comunes deben de seguir. Probablemente los que ya hayan quedado obsoletos, no he revisado, pero posiblemente o quizás no está tan obsoleto, ya lo modificaron, pero particularmente no suelo usarlos. Me gusta que la base de datos sea lo más sencilla posible para tratar de que sea lo menos pesado. ¿Sale? Entonces, ahí queda el apunte. El día de mañana vamos a pasar a otros conceptos que siguen perteneciendo a los conceptos de una tabla, ¿ok? Pero pues ahora sí que para no saturar de lo que vienen siendo conceptos nuevos, lo vamos a dejar por hoy hasta aquí, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tengan? Estuve escuchando como que se desconectaba o conectaba, no sé si ahorita me están pudiendo observar o me están escuchando. ¿Alguna duda que haya quedado, muchachos? Ok, gracias. Bueno, entonces, pues vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Continuamos mañana. Todavía tenemos que ver ciertas propiedades que nos faltan en las tablas, ¿sale? Y ya de ahí nos vamos con otros procesos con los que podríamos nosotros crear lo que es un diseño de base de datos, ¿vale? Pero lo dejamos por hoy hasta aquí. Voy a detener grabación.